going out like that. 'Cause my God is real. Not a day goes by where I don't think you. Always stay down and you always stay true. I don't know what I would do without you. You by my side, I can't lose. Bendiciones familia, les habla su amigo y su servidor Esteban Núñez y hoy estamos aquí en su canal de Chose Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, mi amada Isieni, y creemos firmemente que este podcast va a llegar a tu corazón y creemos firmemente que Dios va a traer una palabra a través de nosotros en este día. Así que te pedimos que abras tu corazón, abras tu mente para que la palabra que nosotros vayamos a tocar o impartir sea de mucha bendición. Creemos firmemente que a través de nuestra historia, a través de nuestras experiencias, a través de nuestro propósito, creemos firmemente que Dios va a activar tu propósito. Y aquí estamos con mi amada Isieni. Le vamos a dar el tiempo para que ella se presente y después vamos a entrar a un momento de oración. Amén. Bendiciones. Soy Isieni Calderón de Núñez. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo me puedo introducir? No sé, cuéntanos. ¿De dónde vienes? Soy de Honduras, Tocoa, Colón, para ser específica. Y nací y crecí allá. Me vine aproximadamente 6-7 años atrás. Aquí estamos. Wow, interesante. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Señor, gracias por este tiempo que tú nos vas a permitir, amado Dios, compartir y hablar, Señor, de lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gloria y honra, Señor, que a través de estas palabras, Señor, que puedan salir de nuestra boca, que pueda ser edificante, Señor, y pueda tocar a una alma, pueda tocar a una vida, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces me dices que vienes desde Tocoa. Uh-huh. Y quiero saber cómo empezó tu relación con Dios. Ok. Crecí en el Evangelio desde que tengo uso de memoria. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Mis abuelos son pastores. Entonces, la mitad de mi vida, bueno, toda mi vida, he estado en el Evangelio. No conozco nada fuera de Dios. Pero cada quien tiene su manera de crecer y construir su relación. Mi abuelo siempre me inculcó a quién era Jesús y cómo nos podíamos acercar confiadamente, aun cuando fallábamos o tal vez nos sentíamos solos o que nadie nos entendía. Podíamos tener esa libertad de hablar con Jesús. Así me lo explicaba él de pequeña y con eso crecí. Pero a los 13 años fui a un retiro de jóvenes y si te soy sincera no recuerdo muy bien qué pasó en ese lugar, pero tuve un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, y recuerdo llegar a casa y contarle a mi mamá cómo yo me quería bautizar, cómo quería servirle. Y antes de que cumpliera los 13, recuerdo muy bien, en Honduras los retiros de jóvenes tenían que ser como de 14 para arriba, y desde que tenía como 11, 12 me colaba con los jóvenes porque siempre... saltaste la liga. Sí, yo quería ir. Entonces era como que yo le pedía a los líderes, le pedía a mi abuelo, como que me dejaran asistir. Entonces yo entendía, no era como que a jugar o a ver qué era, yo quería experimentarlo. Así que fue un retiro a los 13, acepté a Dios como mi Señor y Salvador, me bauticé meses después, empecé a servir en el ministerio de danza. Así comencé, abrimos un ministerio de danza. Y ahí, esos fueron mis comienzos. Wow, interesante. Entonces, tú vienes de una familia fundamentada, ¿no? Yes. Desde el principio.
Wow, qué interesante, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, vengo de todo lo contrario. No nací, por decir así, con esa dicha que tú naciste. Pero es interesante cómo hay familias que desde pequeña edad los instruyen a los niños en su camino. Me llama mucho la atención que usted acaba de tocar, que fue a un retiro y se coló, a un retiro de jóvenes. Yeah. ¿Qué pudo sentir en ese retiro para que usted llegara a pensar, quiero bautizarme? ¿Qué fue lo que vio o qué fue lo que sintió en ese momento para usted decir, ok, creo que es tiempo de bautizarme? Estoy tratando de recordar mi sentir en aquel momento y puedo recordar que me sentía sola, no me sentía entendida. Era muy pequeña de edad, pero lo suficientemente inteligente para entender lo que miraba a mi alrededor, lo que me afectaba, diferenciaba lo que me faltaba, lo que quería, lo que no tenía. Y creo que eso me llevó como a que estoy cansada de sentirme vacía, estoy cansada de sentirme sola, hay algo más. Entonces tomé la decisión desde mi interior, no le comenté a ningún líder, simplemente yo y Dios, era como que te necesito, como una niña pidiéndole a un padre que estuviera presente eso. Así fue todo, así comenzó. En una de las clases, creo que fue el sábado en la noche, siempre es como que un servicio mega especial, mega importante. Teníamos todos nuestra camisa del retiro y había adoración y sentí un abrazo y un calor En medio de la adoración. Nadie me estaba tocando, nadie me estaba hablando y empecé a llorar. Empecé a llorar. No entendía muy bien qué era, pero sabía que se sentía bien. Entonces empecé a llorar, empecé como que a querer más. Era un calor que no era como que me estaba ahogando, pero era lo suficiente para hacerme sentir segura. Entonces ahí fue donde dije, yo quiero esto, quiero vivir con ese calor. Entonces, yeah. Ok. Podríamos decir entonces que ese fue el primer toque de Dios hacia su vida. Yes. Y ese toque cambió. Ese toque, usted se sintió de tal manera de decir, no quiero cambiar este toque. No. Wow. Qué interesante pudo ser ese toque en un retiro. Entonces, los retiros pueden cambiar nuestra vida, ¿no? Verdaderamente que cuando uno toma esa decisión de separarse de la ciudad, por alguna razón los campamentos o los centros de retiro están afuera, a los exteriores de la ciudad. Creo que verdaderamente eso influye mucho en el tiempo a solas y se llama retiro por una razón. Te retiras de la sociedad, te retiras del sonido, te retiras de todo aquello que te afecta y no tienes no tienes otra opción más que poder encontrarte a ti misma o ti mismo y poder hablar con el que está en ese campamento. No celulares, si te fijas en los campamentos no hay señal, entonces como que no queda otra opción que prestar atención. Tienes que escuchar, porque incluso en los retiros es como que todo el grupo está junto y si notan que no estás ahí te van a buscar de igual manera. Entonces verdaderamente los retiros sí producen un cambio en nuestra vida, tanto física como espiritual. Wow, qué bueno. Eran 13 años. 13 añitos. Entonces, a los 13 años, ¿usted se bautiza? A los 13 años, mi abuelo me bautizó. Ok. Fue un día muy especial. Recuerdo que cuando bajé a las aguas, él estaba con uno de sus escuderos, una de las personas que servía con el ministerio, y al verme le empezó a llorar. Wow. Era como que no creía que me iba a bautizar. Y comenzamos los dos a llorar y me abrazó y me bautizó. Y cuando salí de esas aguas, como que un peso me soltó. Wow. Me sentía libre y volví a sentir ese calor. Wow. Volví a sentir ese abrazo. Todavía no lo entendía. Okay. Estaba pequeña. Creo que
no me había informado mucho en quién era el Espíritu Santo, pero yo sabía que Él era real. Okay. Y ahora que lo veo de otra perspectiva, he crecido, noto que era Él, abrazándome y dejándome saber que de ahora en adelante no estaba sola como yo solía sentirme. Yes. So, Wow, qué interesante. 13 años. 13 años. 13 años. Me llama mucho la atención porque yo me acabo de bautizar en el 2024, si no me equivoco. 2024, sí. Vine en el retiro, sí, 2024. Ujú. Yo me bauticé a los 24 años. Hay una suma de diferencia, Yeah. casi 11 años. Ujú. Y me llama mucho la atención porque, como había dicho ya hace poco, venimos de, por decir así, dos mundos diferentes. Yeah. Yo nací en una familia que no teníamos los mismos principios, por Ujú. decir así, pero estaba ese temor, estaba ese temor de Dios, y en cierta manera mi mamá como trataba de involucrarnos, ¿no? Y crear esa, por decir así, esa duda de que existe un Dios. Entonces eso marcó nuestra vida. Y al final, hoy aquí estamos. Ujú. Y yo pensé que no iba a estar aquí. Ujú. Yo incluso decía, no, eso es para aquella gente allá. ¿Qué Pero, gente? por decir así, ¿Qué esa gente? gente Ah, que, ok. que dice aleluya y todo eso. Pero sí, yo pensé incluso que nunca iba a llegar a los pies de Dios. Es Wow. interesante. Sí, yo nunca pensé que iba a llegar a los pies de Dios, porque hasta cierto punto el enemigo quiere confundir nuestra Yeah, mente. Que definitivamente. nosotros estamos aquí por casualidad o porque sinceramente a nuestros padres les plació o fuimos el UF, cualquier cosa. Ujú. Pero no creemos que estamos aquí con un propósito. Mm. Y yo quiero llevarla a usted. ¿Cómo se Ay, enteró? me hizo usted en cámara. ¿Cómo Usted. se enteró usted? Aparte de que nació en una familia que le inculcaron a Dios, que Ujú. le enseñaron a Dios, ¿cómo se enteró de que en usted había propósito? Siempre me sentí diferente. Que no encajaba, ¿no? No encajaba. Aparte que, como les digo, soy de Tocoa. Bueno, ahora hay más garífunas, pero en aquel entonces, creciendo, éramos como de las pocas familias Ok. garífunas. So, siempre era como que la única niña negra Ok. en el salón, negra y cristiana. Mm, Ponete a pensar. Era como que la única niña negra. Fue a una escuela bilingüe. ok. Entonces era como que los niños, la escuela bilingüe es como que la gente adinerada. Ok, Entonces ok. era como que yo estoy aquí, mi mamá trabaja aquí. Entonces era como que nunca verdaderamente encajé. Hablaban que, mi mamá tiene este salón, mis padres tienen este hotel, mis padres tienen este despacho. Y era como que mis abuelos son pastores. Y aquí como que no estoy. encajaba. Nunca en ese- encajé desde nuestro estilo de vida hasta el tono de mi color, Ok. la manera en que hablaba. Tenía 13, 14 años y todavía jugaba con muñecas. Ok. Tuve una infancia, niñez hermosa. Wow. No considero que me adelanté las etapas comparado con los que yo me relacionaba. Era como que hablaban de noviecitos y de besitos. Y era como que en recreo me iba a jugar muñecas. Ok. Entonces, nunca encajé verdaderamente y dolía porque era como que simplemente quería ser normal. Ok. Se sentía como rechazada por la Ajá, sociedad. por la decir. sociedad. Ok. Sin embargo, mi día favorito era el sábado. Ok. ¿Qué pasaba ese sábado? Los ¿Qué era sá- favorito? Habían servicio de jóvenes. Ok. Entonces era como que yo sabía que ese día me iba a relacionar con gente que me iba a entender. Ok. Ese Aunque era su mundo. Ese era mi mundo, aunque no tuviéramos la misma edad, siempre era como la más pequeña del grupo. Ok. Sin embargo, me sentía más familiarizada, más en casa y ya, ese era mi mundo ahora que lo pienso, ¿no? Ok. Siempre sentí que no encajaba, que había algo diferente en mí. Me gustaba, siempre he sido también una persona muy artística, danzaba, cantaba, dibujaba, cocinaba, hacía lo que encontrara divertido, leía libros. Ok. So, yo sabía que no era igual, no me creía de más, Ok. sino que sinceramente me creía de menos. Ok. Pero ya,
desde ahí como que despertó entonces esa, por decir así, esa curiosidad de que no pertenecía a cierto grupo, por decir así, sino que había algo más. Y ahí se pudo enterar usted que había un propósito. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué propósito usted pudo entender que había en el otro grupo que en el otro no había? Puedo decir que el propósito que había en mí, que hay en mí, era el marcar la diferencia. Wow. El no ir con la corriente. Estudiaba en una escuela, como ya dije, donde había gente como adinerada. Okay. Entonces era siempre como que tenían los mismos vestidos, mismas sandalias. En aquel entonces eran como aquellos collares, como de alambre, no sé. Pero de esos artesanales siempre había como que una tendencia que seguir. Okay. Y verdaderamente no me sentía influenciada por ello. Okay. No, tal vez dolía, como toda niña que quiere tener su grupo de amistades y se siente rechazada constantemente. Sin embargo, yo sabía que no pertenecía ahí, que hasta cierto punto no estaba llamada a hacer lo mismo que ellos hacían. Okay. Entonces creo que con el tiempo y la ayuda del Espíritu Santo se me reveló que mi propósito no es ir con la corriente, es ir con el diseño de Dios. Y si el diseño de Dios es ser diferente, estoy bien con él. Es interesante, y hago esta pregunta porque creo que hasta cierto punto nosotros pensamos que nuestro propósito incluso no está en Dios, pero creo que esa es mentalidad equivocada y que el enemigo nos hace creer. Y hago esta pregunta porque me lleva a los discípulos. Ellos en su momento, algunos eran pescadores de peces, otros cobradores de impuestos, y ellos pensaron en su momento que ellos iban a morir haciendo ese oficio. Eso. Pero cuando Jesús se le apareció en el encuentro, ellos pudieron cambiar de perspectiva. Y ellos pudieron entender que no estaban aquí para ser pescadores de peces, sino de hombres. Y ellos encontraron el propósito cuando Jesús se le apareció en el encuentro. Entonces por eso yo le hago la pregunta, ¿cómo usted pudo entender que había un propósito en su vida? Me llama mucho la atención que usted acaba de compartir que le gustaba la danza. ¿Qué sentía cuando usted danzaba, Rey? Verdaderamente mi sentir era libertad. Como digo, siempre he sido una persona muy artística, muy expresiva. En mi casa soy muy apasionada. Me apasiona mucho todo. Entonces, yo sentía que la danza podía expresar lo que no podía decir con palabras. Incluso ni con la alabanza. Sino con movimientos, con acciones. Entonces, era una niña. Tal vez ni movía mi brazo como ahora. Veo los videos y era como que ni siquiera me movía tanto como yo lo miraba en mi mente. Pero a veces, no te rías. No me sentía libre. Me sentía como que no danzaba sola hasta cierto punto. Y verdaderamente crecí haciéndolo. Me apasionaba tanto como en lo secular, como en poniéndolo en la iglesia. Amo lo que es el arte. Entonces danzar se volvió como una parte de mí. Se sentía libre cuando danzaba. Por muchos años. Wow. Recuerdo que nosotros comenzamos el primer grupo de danza en la iglesia. Y vengo de la iglesia menonita de Tocoa Centro. Un saludo para los de Tocoa. Saludo abuelón, saludos familia. Y practicábamos en el porch de la casa de mis abuelos. Éramos un grupo, eran mis amigas de la iglesia. Habían unas cuantas de mi edad y algunas cuantas menores y unas cuantas mayores. Y practicábamos en el porch, creábamos las danzas, mandamos a hacer nuestros trajes, asistíamos a eventos, íbamos hasta Ceiba a ver otros grupos de danza para aprender, tuvimos talleres. Y cada día me apasionaba más, cada día me apasionaba más el danzar. Wow, qué interesante la danza, ¿no? La danza.
Es interesante. Yo quiero hacerle una pregunta. Ahora bien. Usted dice que viene de Tocoa, Ajá. pero hubo un tiempo donde está Tocoa y está Estados Unidos. Ujú. Está, por decir así, donde usted creció, Ujú. se desarrolló, Ya. la danza, la iglesia, Ujú. y ahora le dicen sus padres, vámonos para Estados Unidos. ¿Cómo fue ese cambio? Fue algo muy difícil de aceptar. Ok. No era ni tanto por la escuela, las amistades. Dos cosas me afectaban, era dejar a mis abuelos, Ok. dejar a la iglesia. Mm, Era lo único que conocía. yes. Puedo decir que anteriormente no me gustaban los cambios. Ok. Entonces como que empezar de nuevo, ir a un país, siempre como que estuve en contra de mi voluntad. Ok. Incluso yo le decía a mi mamá, llévese a mi hermana, déjeme con mis abuelos, me gradúo, estudio aquí. Y si después yo quiero irme a Estados Unidos, yo tomo la decisión. Ok. Pero mi mamá siempre ha sido como que bien apegada a sus niñas. Ok. Solo somos mi hermana y yo, así que no era opción para mí quedarme. Yes. Entonces me tocó venirme. Recuerdo que lloré todo el camino. Lloré como los primeros 2 meses en Estados Unidos también. Ok. Hablaba con mis abuelos todos los días. Ok. Preguntaba por la iglesia todos los días. Wow. Me hicieron una despedida junto con mi hermana y mi mamá antes que nos viniéramos. Y me costó aceptarlo. Pero también asistí a un retiro unos Ok. cuantos meses antes de venirme, en el cual Dios me recordaba que era de parte de Él. Ok. Entonces, como que me trajo tranquilidad, no convencida, pero Ok. me trajo Era un poquito tranquilidad. más tranquila. Ajá. Entonces accedí, le dije a mi mamá que está bien, empaqué mis cosas y cada prenda de ropa que yo metía en la maleta, Lloraba. y me decía todo esto, no, mira esto, cada cuadro me afectaba. Afectado. Era lo único que conocía. Yeah, correcto. Tocó a Tokio, era todo para mí. Yes. Y estaba contenta, no era como los otros niños, otros jóvenes que, ay, los Estados Unidos, el sueño Yes. americano. Para mí era más como que yo estoy bien, Tocoa. Ok. Yo me puedo quedar, no tengo problema con ello. Pero bendito Dios Amén. que abrió las puertas. Llegamos, mi tía nos recogió al aeropuerto y yo iba en el carro, sentada, viendo Sin un break. ilusión. No, mi hermana como que dice, mira esto, mira aquello, mira lo que vimos en la movie. Y yo era Extraño como, Tocoa, así ese. como que mis abuelos. Ok. Y no es porque ellos no podían venir a vernos o nosotros no podíamos ir allá, era más que todo, no estaba cómoda soltando lo conocido. Lo conocido. Ok. Entonces, llegué a los 14 años Ok. y fue difícil adaptarme. Mayu era la primera generación en la escuela. Ok. Tuve que aprender que era un GPA, un crédito, cómo llegar a la universidad. Ok. Fue difícil el adaptarme. Sabía inglés porque iba a una escuela bilingüe, Bilingüe. pero no es lo mismo. Siempre estaba el acento, palabras mal pronunciadas. Ok. Era difícil. Ok. Pasé a ser la única niña negra en la escuela en Tocoa, Ujú. a ser parte de un grupo de niños negros, pero ahora ser vista como una hispana. Ok. Entonces siempre hubo como que esa barrera. En ambos lados. Allá por ser la única y aquí por ser hispana, ¿no? Por no encajar lo suficiente. Wow. Entonces fue difícil. Ok. Lloraba todos los días después de clase. Se me hacía difícil. Perdí mucho peso. Ok. Y ya, verdaderamente fue muy, muy duro. Demasiado, demasiado duro. Pero al año de estar aquí en Estados Unidos, empezó COVID. Ok. Mi mamá me dijo de que fuera, nos iba a llevar de vacaciones a Honduras. Ujú. Fuimos con mis primos, nos quedamos estancados porque allá hubieron 2 huracanes. No podíamos regresar, se cerró el aeropuerto. Ok. Y verdaderamente yo estaba bien con ellos porque estaba en casa. Estaba en casa. Estaba con mis abuelos, pude verlos, pude hablar con ellos. Y algo cambió. Ok. En ese tiempo que estuve en Honduras fue como que recapacité, como que tengo la oportunidad de estar en el país donde mucha gente quería estar. Quiere estar. Y con grandes oportunidades. Ok. Entonces no lo voy a desechar cuando regrese. Ok, Ujú. wow, qué interesante. Y esa pregunta la hago porque creo que
usted llegó a temprana edad y hasta cierto punto como que duele dejar, por decir así, lo que uno conoce, Yeah. sus amistades, la iglesia, sus abuelos, lo que usted ya conocía, y ahora se viene a este país. Entonces viene de una congregación y en su momento usted logró pensar, ¿y allá dónde me voy a congregar? Ujú. O cómo me voy a desarrollar allá, o cómo fue ese cambio, a dónde fue, quién la instruyó, cuál fue la iglesia que usted llegó. Ok, so aquí viene la parte más interesante de Ok. todo. Cuando Yesenia llega a Houston, junto con su mamá y su hermana, llegó a la iglesia donde se congregaba mi tía Nancy, en aquel entonces una de mis tías, y nuestro padre espiritual, we know you're seeing this, we love you. Él llega y me dice, ¿y Cindy? Y yo, Mm. ¿ah? Y me dice, oh sí, Nancy me habló de ustedes. Y meses antes que nosotros nos viniéramos, mis abuelos estuvieron aquí. Okay. Entonces fue como que mi abuelo le dijo, mi hija y mis nietas vienen para acá, Ok. cuídemelas por favor. Y nuestro padre espiritual, el apóstol Lesman, se tomó eso muy a pecho. Y cuando llegamos recibimos ese calor junto de él. Ok. Él me decía que me sintiera cómoda, Ok. que tenía la libertad de crecer. Y no entendía muy bien qué era eso, pero él me abrió los brazos y cualquier pregunta, cualquier cosa que yo tenía, era como que ellos estaban ahí. Estaba presente. De igual manera, yo les digo my day one a las personas, las primeras personas que conocí cuando llegué a Houston fueron Onan y Beverly. En Ok. aquel entonces eran como los líderes de alabanza. Ok. Entonces Onan y Beverly siempre estuvieron ahí para nosotras. Ok. Entonces era como que nos instruían, él siempre me decía, integrate al ministerio de alabanza, y yo era como que, soy nueva, dame un segundito, pero él siempre creyó en mí de igual manera. Wow. Entonces les aprecio eso también. If you're seeing this, I love you guys very much. Me empecé a integrar, pero empecé a integrarme aún más después que regresé de Honduras. Okay. Cuando ya cambió de mentalidad, Yeah. dijo, voy a aprovechar lo que Dios está poniendo Yeah. delante de mí, Ujú. las puertas nuevas, Ujú. un país nuevo, las Ujú. oportunidades. Eso ya cambió su mentalidad cuando fue a Honduras, ¿no? Pero Ahora- no fue tanto que solo cambié mi mentalidad, me activé en lo espiritual. Okay. Mi abuelo, que es una de las personas más importantes para mí, pasó por un proceso, le dio COVID Okay. y él es diabético, hipertenso. Wow. Entonces era como que para él no había cura, le daban días. A mi Wow. abuelo le daban como estos hiccups, Okay. que en los que él quedaba y como se que trancaba y no podía respirar. Y eso fue como que junto a mi tía y a mis primos nos hizo entrar como a 21 días de ayuno. Okay. Y después de eso desconocía la Yesenia que empezó a brotar. Cada vez que a mi abuelo le daban como que esos hiccups, Okay. en vez de yo llorar y quedar como que abuelo, lo primero que hacía era interceder. Wow. Entonces, desde ahí empezó a interceder. Ahí era como que algo se activó. Okay. Algo cambió dentro de mí, porque era como que ver la persona que yo más amaba morirse en mis propios ojos, Wow. enfrente de mí. Yes. Era como que los doctores no le hallaban cura. Cura. No sabían qué hacer. Ujú. Y él cada día estaba de mal en peor. Wow. Entonces ver a mi abuelo en esas condiciones críticas Ujú. me llevó a ayunar, y yo no comía. Wow. Antes tomábamos agua, pero pasaba en el espíritu. Wow. Entonces eso me activó de una manera que cuando yo regresé de Honduras, yo lo que quería era darle a Dios mi mayor adoración, porque antes que terminaran esos 21 días mi abuelo se había curado del todo. Wow. Entonces, Gloria a Dios. gloria a Dios, cuando yo regresé, mi mente era, yo no me puedo quedar callada. Yo tengo que hablar de lo que Dios hizo Yes. en la vida de mi abuelo. Yes. No se lo llevó, Wow. nos lo ha permitido tener muchos años más. Y Amén. yo era como que yo tengo que contarle al mundo. Y recuerdo que mi padre espiritual, el apóstol Lesman, miraba como que ese Esa hambre suya. fuego era como que yo no me callaba, yo adoraba
y se me olvidaba que estaba en la iglesia. Y era como que empecé a hacer cosas que nunca había hecho, que hasta el sol de hoy Dios me lo ha permitido, lo ha puesto en mí. Era como que lideraba a la gente, la congregación, a adorar. Era como que Dios ha sido tan bueno, yo te puedo hablar, que Dios sana, que Dios restaura. Entonces, esa situación de mi abuelo fue lo que llevó a que la ICNI, el fuego se activara. Wow. Wow, qué interesante. Yeah. Entonces, podríamos decir que Dios permitió, ¿no? Tal situación para que esa ICNI se activara en el mundo espiritual. Yeah. Y usted hablaba acerca de la adoración. Y este es un punto que creo que algunas personas estamos como expectantes. ¿Será? ¿Qué significa? ¿Qué significa la adoración para ICNI? ¿Qué significa la adoración para ICNI? Es un estilo de vida. Creo que a veces nosotros condicionamos que la adoración es levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y cantar. Pero aprendí un par de años atrás que adoro desde el momento que yo me levanto. Una vez una de mis hermanas, una de mis amigas cercanas, Janessa, predicaba que el cuerpo es tan impresionante que cuando nosotros respiramos pronunciamos Yahweh. Es como que Yahweh. Wow. Entonces, desde el momento que nosotros respiramos, nuestro cuerpo está como codificado para dar gloria, para adorar. Entonces, la adoración es una manera de vivir. No se trata, la adoración no comienza cuando yo agarro el micrófono y canto. La adoración no comienza cuando yo danzo. La oración comienza cuando reconozco que Él está ahí. Y Él está observando cada uno de mis movimientos. Como adoro cuando trato a uno de sus pequeños como que si fuera Él. Como adoro cuando limpio mi casa. Como adoro cuando soy buena mayordoma de lo que Él me ha encomendado. Entonces la adoración va más allá de una alabanza, de estar en la nota, de tener un ritmo musical. La alabanza es una postura del corazón. Entonces nosotros le adoramos porque Él nos creó. Y es una adoración que existe desde que nosotros entonces nos levantamos. Porque muchas veces nosotros pensamos que la oración es cuando nosotros alzamos nuestra voz, o cuando nosotros, por decir así, intimamos. Pero si nos vamos a lo más profundo, dice que los ángeles le cantan día y noche. Día y noche, santo, santo, santo. Entonces cuando nosotros nos levantamos, respiramos. Eso me voló la cabeza. Ni siquiera cuando estamos despiertos, aún dormidos, damos gloria, porque dormidos seguimos respirando. Seguimos diciendo Yahweh. Tiene sentido. Está reventando la cabeza. Tiene sentido que nosotros fuimos diseñados, nuestros pulmones fueron diseñados para rendirle gloria a Él. Y si nos vamos a Génesis, la palabra dice que nos formó con sus propias manos, pero no teníamos vida hasta que sopló aliento. O sea que ese aliento tiene su marca de agua. Yahweh. Seguimos proclamando que Él sopló aliento. Y el día que hemos de soplar aliento es porque ya no fuimos con Él. Wow, qué interesante. Esto me lleva a otra pregunta. Ahora bien, ¿qué es o quién es el Espíritu Santo para usted? El Espíritu Santo va a sonar cliché o muy común, pero el Espíritu Santo no es un fantasma, no es un source de aire, es un amigo. Es una persona que se ha asegurado de ser mis muletas cuando cojeaba, de hablar cuando no escuchaba, de estar ahí en cada momento, cada etapa de mi vida. El Espíritu Santo para mí es ese abrazo que sentí en mi primer encuentro a los 13 años. El Espíritu Santo es ese calor, es ese sentir, pero también una persona que se entristece. Entonces, a lo largo
a lo poco, a lo corto de mi caminar con Dios, he aprendido que el Espíritu Santo es alguien que está a mi lado, está aquí, está presente, pero también redarguye, también nos deja saber que estamos fallando, y también se aleja. Entonces, el Espíritu Santo para mí no es un fantasma, no es un aire, no es cualquier, sí es sobrenatural, pero también es una persona. Es alguien que está constantemente recordándome que fallo. Es la persona que también trae seguridad. Es la persona que me ayuda a discernir qué viene y qué no viene de él. Es una persona que también cuando fallo, no crea, se aleja de mí. O cuando yo paso los días sin reconocer que él está a mi lado, se va. Es como nosotros estamos casados, vivimos juntos. Si tú caminas como que yo no existo, fácilmente vengo y me alejo, porque no me siento valorada. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Cuando no siente que estamos valorando su presencia, se va. Entonces, cada vez que se va, me afano y recuerdo que él está ahí, y yo creo que está ahí, y me doy cuenta que ya no está, me hace valorarlo más cuando él regresa. So, Es interesante porque muchas veces nosotros creemos que el Espíritu Santo incluso lo podríamos utilizar solo cuando lo necesitamos. No. Y en realidad creo que con lo que usted acaba de decir, el Espíritu Santo busca más que nosotros lo utilicemos, sino que Él quiere conocernos a nosotros. Y más que conocernos a nosotros conocerlo a Él. Porque usted hablaba de que cuando nosotros le fallamos, Él se entristece. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que Él se entristece, pero no pasó tiempo con Él? Entonces, cuando yo logro, por decir así, pasar tiempo con Él, conocerlo, qué es lo que le agrada, como usted hablaba de que le ayuda a discernir qué viene de Él, qué no viene de Él. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con Él, nosotros entendemos o comprendemos qué le agrada al Espíritu Santo. Y esto me llama porque muchas veces vemos iglesias, ¿no?, que hacen esto, hacen lo otro y dicen el Espíritu Santo, y al final no se mueve. ¿Por qué? Porque no pasaron tiempo con Él. Entonces, el Espíritu Santo creo que es algo más allá de ser un fuego, un soplo. Es una persona. Amén. Es una persona, y nosotros tenemos que tener cuidado al decir que vamos a estar, por decir así, seguros cuando estamos con Él. El Espíritu Santo respalda cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Entonces es interesante eso. Y quiero llevarla a esta otra pregunta. ¿Cuál es su diario vivir? ¿Cómo usted se siente ahora que yo sé que acaba de decir desde hace tiempo que viene de una familia que le inculcaron, ¿no?, a Dios y todo esto? Pero ahora, ¿cómo se siente usted que ya tiene propósito? ¿Cómo entendió cuál es su llamado? Y hago esto porque, por decir así, si nosotros, Dios nos ha llamado para ser adoradores, ¿qué hacemos nosotros, por decir así, enseñando como maestros? Entonces, el Espíritu Santo respalda donde nosotros hemos sido llamados. No sé si me logro entender. Si yo soy adorador, el Espíritu Santo se va a mover o me va a ayudar en la adoración, porque para eso yo fui llamado. Ahora, ¿cómo usted se siente con el Espíritu Santo ayudándola o haciéndole entender que Él está en medio de su adoración? ¿Cómo sé que Él está presente? Parafraseándolo. Lo puedo describir de la manera física y de la manera espiritual. Físicamente me entra un nervio. Es como que algo va a pasar. Es inexplicable. Como que, alright, no puedo respirar. Estoy temblando. Y tal vez para muchos, sí, y tal vez para muchos como que llevas años haciendo esto,
ya debería ser Ya práctica. debería ser normal. Y normalizamos algo que Él no quiere que normalicemos. No podemos normalizar la Ok. presencia. Yes. No podemos vender la presencia tampoco. Ok. Yo sé que Él está presente. Cuando no me siento yo, podría decirlo, es como que hasta el apetito se me va. Ok. Y como que no quiero hablar, no quiero hacer nada. Estoy viendo aquel Ok. punto. Yes. Entonces, físicamente es como que algo que no puedo escribir. Ok. Mariposas en el estómago, mentalmente ya no estoy escuchando. Mi cuerpo está ahí, pero mi espíritu no está ahí. Ahora, espiritualmente hablando, emocionalmente, sé que Él está ahí cuando yo no me siento capaz. Cuando sé que ya no depende de mí. Ok. Algo que tuve que aprender es que yo no uso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me usa a mí. Amén. Entonces, al reconocer que yo lo necesito a Él, Yes. que por más años que lleve adorando, por más años que lleve en la misma iglesia, no me garantiza a que cada vez que yo me pare en un altar, porque no es un púlpito, es un altar, Es un altar. cada vez que yo agarro un micrófono, que es un instrumento, Ok. no un micrófono, me garantiza que yo voy a ser exitosa. Ok. Porque incluso no se trata de éxito, se trata de unción. Unción. A veces confundimos mucho el talento con unción. Ok. Y Dios no está buscando talento, está buscando esencia. Esencia. Entonces, yo sé que Él está ahí, me está respaldando cuando no me siento capaz. Ok. Cuando yo sé que no depende de mí. Yes. Cuando reconozco que lo necesito a Él. El momento que yo me haga ilusiones en el que yo puedo sola, yo sé cantar, sé cómo decorar canciones, sé cómo llevar a la gente a la presencia, ya no está ahí. Wow. Porque ya no depende de Él, depende de mí. Depende de usted. Y Dios no quiere que dependa de nosotros. Quiere que Yes. lo pidamos. Yes. Porque nosotros no usamos al Espíritu Santo. Él nos usa a nosotros. Wow. Entonces, el reconocer que lo necesito y que necesito que Él me use para llegar a su pueblo, para que Él toque corazones, Yes. yo sé que Él está conmigo. Él es el único que toca los corazones. Él es el único. Nosotros podríamos cantar bonito, pero si el Espíritu Santo no está ahí, Yep. no va a hacer efecto en una vida. Ujú. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Ha tenido usted alguna experiencia sobrenatural que usted haya dicho, Dios mío, pero Ujú. yo no conocía esto de ti? Ujú. ¿Ha tenido usted una experiencia sobrenatural con Dios? Uf. Many. Experiencia en el sentido que Él viene y me toca, o que toca a otros a través de mí. Con usted, o una experiencia que usted lo haya visto manifiesta en otra vida, pero que Ajá. usted haya quedado impactada en decir, Dios mío, qué poder, qué gloria. Hace un par de años atrás, como unos 3 años atrás, me acabé de graduar de high school. Okay. No había entrado a la universidad. Dios me pidió que no trabajara, que no fuera a la universidad. Ok. Me quería apartar para Él. Ok. Era más o menos un año Ok. en el que yo me consagré, Ok. en el que yo conocía nada más y nada menos que la palabra. Ok. No miraba movies, no miraba series. Wow. Era Biblia y prédicas día y noche. Esa Biblia está bien marcada. Yeah. Yo la he visto y yo digo, aquí ha tocado absolutamente nada. Yeah, era mi pan de vida. Incluso antes del desayuno, Yes. antes de tocar mi teléfono, lo primero que abría era mi Biblia. Wow. Fue una de las etapas más bellas de mi vida, que le pido a Dios que me vuelva a llevar ahí. Wow. Yo recuerdo que fue después de un congreso en la iglesia. Era un domingo, me tocaba liderar la alabanza Llévame a ti. Llévame a ti. Y desde que comencé a entonar esta alabanza, vi una mujer que nunca en mi vida había visto antes. Okay. Y Dios empezó a darle palabra a través de mí. Okay. No la conocía, no sabía qué había pasado. Pero Dios la tocó. Y creo que ese día, al finalizar, en la noche, fue un servicio que, wow, Dios empezó a hablar, gente empezó a caer, gente empezó a ser tocada por el Espíritu Santo. La gloria de Dios se descendió, no fue por mí, Wow. no fue tampoco por mi consagración. Amén. Quiero recalcar que no fue por algo que yo hice Amén. para obtenerlo, Yes.
Dios le plació usarme, pero sí quería dejarle saber que era una etapa en la que Yes. me importaba la presencia de Dios más Wow. que nada en la vida. Wow. Y recuerdo, el highlight es esa mujer para mí. Esta mujer había pasado por mucho, había salido de la cárcel e iba a comenzar su vida, y le dijo a Dios que si Él verdaderamente existía, que Él le hablara ese día. Entonces para mí fue como que un choque que Dios lo hizo, Wow. lo volvió realidad para ella. Wow. Y si lo hubiera hecho a través de cualquier otra persona, iba a ser un choque de igual manera, Amén. por el hecho de que ella lo pidió, Wow. y 2 horas después que se lo pidió a Dios, Dios le Dios le respondió. habló. Wow. Entonces eso para mí fue como que, oh my God, fue un highlight, eso no se me olvida. Recuerdo mi sentir, y ese día también era como aquel nervio, Okay. aquella nostalgia, necesito que Dios lo haga. Wow. Y entonces ese fue un choque para mí, como que tú eres verdad, tú eres real. Wow. No fui yo, Yes. no, era como que Dios tomó ahí y sacó mi ser de mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, fue su espíritu, tomó mi boca, mis manos, habló. Incluso canté como nunca antes lo había hecho, notas que nunca antes había tocado. Okay. Fue algo demasiado impactante para mí, que hasta el sol de hoy, no les voy a negar, es algo que anhelo volver a experimentar. Okay. Incluso si no fuera a través de mí, quiero volver a verlo. Wow. Quiero volver a sentir lo que Dios hizo ese día. Incluso casi ni se iba a predicar, porque tomamos como 1 hora y media en adoración. Era como que salía una persona, se iba otra persona. Wow. Dios empezó a tomar, y Wow. cuando yo me di la vuelta, yo veo al apóstol, y el apóstol está como que, Bien hecho. era como que, wow, that was great. Yes. Y yo no entendía nada. Wow. Me tomó como 1 semana poder entender qué había pasado. Wow. Entonces, después de esa experiencia, más cosas empezaron a surgir. Asistí a un retiro, creo que fue ese mismo año, Okay. de mujeres, en el que Dios hizo unas cosas que había gente hablando en lenguas. Wow. Nunca antes yo había escuchado, y eran idiomas. No te hablo de lenguas, o Wow. sea, eran celestiales, Okay. pero solo el Espíritu Santo te puede hacer hablar otro Yes. idioma que tú Yes. no conoces. Que tú no conoces. Yes. Ver todo eso para mí fue como que yo no puedo venir y hacerlo ver como que Dios no es real. Wow. Entonces eso para mí me impactó, me impartió, me redarguyó, y sé que también a la congregación. A la congregación. Ujú. Wow, qué importante es ver esa gloria manifiesta de Yeah. Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que le servimos a un Dios de palo, le servimos a un Dios de historia, Yep. le servimos a un Dios que no tiene poder. Pero qué importante es reconocer el poder de Dios. Qué importante es reconocer que si nosotros oramos a Dios, le clamamos a Dios, le hablamos a Dios, Él nos habla. Yeah. Porque yo me pongo a pensar en esta mujer que usted hablaba de ella hace poco. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer hubiera salido de ese culto sin que Dios le hablara? Man. ¿Qué hubiera pasado en la vida de ella? Pero qué importante es saber que Dios se detiene por una alma. Ujú. Y esa alma, me imagino que hoy en día está tan agradecida con Dios, Yeah. porque ella le habló a Dios, le oró a Dios, y Dios le Dios contestó, le contestó. a través de usted. Qué interesante ser usado por Dios. Es una de las mejores sensaciones. No solo es una emoción, un sentir, Yes. es un privilegio. Un privilegio. Que Dios, de todas las personas, tome a alguien que está sucio, Wow. que no se lo merece, Wow. que tal vez la misma persona no siente que es calificada, Mm. y Él venga y diga, yo te quiero usar a ti, me place usarte a ti. Wow. Por eso yo digo que no fue porque pasaba en ayuno en Yes. oración o que leía mi Biblia, es porque Él le plació. Era la plació. Yes. Aún yo creo que si yo no hubiera abierto mi Biblia por tanto tiempo, no estoy diciendo que deberíamos, Yes. aclaro, Yes. no estoy a favor de No consagrarse. no consagrarse. No buscar esa intimidad Ajá. con Dios. Es importante. Es importante. Y debemos de hacerlo. Yeah. Aclaramos eso.
Sí, Ok. porque después viene Nos y van a meter a problemas. sacan ese cliché ahí. Dicen, Ajá. no, aquí están diciendo que uno no tiene que consagrarse, no tiene que buscar a la presencia de Dios, no tiene que ayunar, no tiene que orar. Es importante, Familia. aclaramos eso, es importante y muy importante. Pero hay que entender que muchas cosas no suceden porque nosotros lo provocamos, sino porque Dios Le es place. Dios. Amén. A Dios le place hacerlo. Amén. Amén. Y yo quiero preguntarle a usted, ya que estamos hablando de tanta euforia, de tanto esto, de tanto lo otro, ¿hubo un momento en su vida donde usted pensó, voy a dejarlo todo, Yeah. voy a renunciar, Ujú. estoy cansada, no quiero más? Dígame cómo llegó ese momento y cómo el Espíritu Santo pudo trabajar con usted en ese momento. Porque muchas veces nosotros pensamos de que no, ya no quiero nada, y Dios dice, bueno, vete para allá. Ujú. Sino que Él se queda y Él está ahí, porque Él nos entiende. Ujú. En los momentos que nosotros nos sentimos vulnerables o queremos tirarlo todo, Ujú. Él se queda ahí. Ujú. Nosotros como humanos podríamos decir, bueno, si ya te querés quedar ahí, quédate ahí. Pero Dios no. Ujú. ¿Hubo un momento en su vida que usted quiso tirarlo todo, abandonarlo todo? Sí, ayer. Quise Ah, callarlo, mentira. pero no pude. No, mentira. No, ayer, en serio. Fue ese mismo tiempo, a decir verdad, ese año. Ok. Me gradué de high school el 2023. Tenía planes de irme al Army. Dios no me dejó. No vamos a hablar de eso en este podcast. Ok. Ok. Quise entrar a una universidad. Ok. Tampoco pude. Wow. Dios no lo permitió. Quería trabajar, porque es que yo soy muy productiva. Me gusta hacer cosas, me gusta estar activa. Y yo sentía que Dios me estaba quitando Y hay ese... veces la paro y le digo, hey, tranquila, ¿no? Porque ella quiere estar aquí en otro. Pero eso es algo que Dios le dio. ¿Eh? Yeah, Dios no me permitió estudiar ni trabajar. Y también en ese entonces era como que todas mis amigas estaban estudiando o trabajando. Entonces ni podía hablar con nadie. Entonces quería un novio. La niña quería algo. Ok. Yo necesitaba ser productiva. Y nada se me daba. Ok. Buscaba trabajos. Tampoco. Me aceptaban. Y días antes de iniciar, de repente algo pasaba y ya no me ocupaba en el trabajo. Wow. Me molesté con Dios. Ok. Porque sentía como que me estaba quitando el poder ser algo que yo sé hacer. Wow. Era como que no puedo ni estudiar. Es como que no me gusta el estudio, pero tampoco quiero ser mediocre. Le decía a él, o sea, yo necesito un título, o sea, Yes. déjame estudiar, déjame volverme una profesional. Y no era que Dios no quería que lo hiciera, Ok. porque gracias a Dios, todo lo que quería en aquel entonces, hoy me lo ha otorgado. Wow. Tengo un trabajo, sigo estudiando, me casé contigo, Ok. pero en aquel entonces... No me animo, usted se me olvidó. Ahora bien. Sorry. Está allá. Pero en ese momento no era el tiempo. Ok. Y yo no entendía eso. Entonces, antes de yo consagrarme, pues de todo lo bonito que les acabo de hablar, pasé unos 3 meses, no mentira, 3 meses fue mucho tiempo. Unos 30 días en el que yo no oraba, no comía, no cantaba, no hacía nada, no quería servir en la iglesia, no quería hablar con nadie, no quería hablar con mi mamá, no quería conversar con mi hermana. Pasaba encerrada, Wow. molesta, Wow. llena de ira, Wow. llena de enojo, porque yo no entendía por qué a mí, porque todas mis amigas, mis compañeras estaban estudiando con becas y todo, y él no me permitía a mí A hacer ella eso. le va bien y a mí yo estoy aquí encerrado. Yo estoy encerrado y me costó entender, era tanto enojo, Ok. tanto enojo, que tal vez me preguntaban en los ministerios, hermana, ¿y si no como esto? Yo no sé. Wow. Me quedé en ese, yo no sé. Ok. No quiero, no sé. Ok. Y uno de esos días, creo que al cumplir el mes de estar así, ya estaba cansada de sentir tanta ira. Y hablé con mi mentora. Ok.
Y al ella escucharme me decía, tú estás molesta con Dios. Y me dice, y me está llamando a quejarte, no es conmigo que tienes que hablar. Wow. Y tú tienes que hablar con Dios. Inmediatamente me colgó antes que yo dijera algo. Wow. Y yo recuerdo de que... Se enojó más. Me enojé más. Para mí fue como que, tampoco me quiere escuchar. Ok. Wow. Tiré el teléfono, apagué todas las luces y estaba en la sala. Y empecé a ver al techo y empecé a decirle a Dios lo que me molestaba, lo que me irritaba. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? Sabes que me estoy sintiendo sola. Yo ya no quiero hacer esto. Yo ya no te quiero servir. Yo ya no quiero que me hables. Inmediatamente de eso fue como que mi espíritu se movió a un cuarto blanco. Y había un trono dorado. Wow. No vi a nadie en el trono. No puedo decir cosas que no fueron. No voy a decir Dios es así, Dios es así, porque no, yo no lo he visto físicamente. Pero sí estaba en un cuarto blanco, había un trono. Wow. Y sentí que me puso la mano en la frente. Y caí en mis rodillas. Wow. Y me empezó a decir, ¿por qué dejó que cada una de esas cosas pasara? Y me empezó a decir qué es lo que yo iba a vivir. Y me empezó a dar promesas que hoy estoy caminando en ellas. Wow. Me empezó a hablar de un matrimonio, Wow. de un estudio, Wow. de un trabajo estable, de un hogar. Y ahora lo veo y es como que Dios no se confunde, Dios no miente. Pero en aquel momento era difícil para mí creer algo que yo no miraba. Era como que estoy joven, yo lo que quiero es estudiar. Yo estoy joven, lo que quiero es mi propia plata. Y no era algo que Dios me estaba otorgando porque no estaba preparada y no era el tiempo. Y antes que Dios me diera algo que yo podía destruir, Él necesitaba instruirme a mí. Entonces, prepararla. Me empecé a preparar. Ahí fue cuando empecé a comer el maná. Donde ni siquiera abría las redes sociales. Wow. Tocaba mi Biblia, subrayaba, investigaba, tenía un diccionario, tenía mi iPad, tenía como 50 versiones de la Biblia abiertas en todos lados. Y me empecé a saciar de ese pan. Y cuando menos me di cuenta, en un abrir y un cerrar de ojos, empecé a caminar en esas promesas. Wow. Qué importante, porque entonces usted le contó su sentir, le habló a Dios cómo se sentía. Y Dios no le contestó, no, pero esto y esto, sino que Dios le habló de esa manera, como es Dios. Una voz tan pasiva. Tan pasiva. Tan... haciéndole saber que Él estaba ahí. Yeah. Y es lo único que nosotros queremos sentir en ese momento. El saber de que Dios está ahí. Porque hay momentos que nosotros nos vamos a sentir tal vez desesperados, enojados. Incluso yo. Cuando yo hay veces yo le decía a Dios, pero tú esto. Y yo estoy esperando que Dios me conteste de la misma manera. Yeah. Pero no, Dios. Porque a veces somos tóxicos. Queremos recibir de Dios lo que queremos. O sea, queremos que Dios nos responda como le hablamos tal vez a un amigo o a nuestra pareja. Queremos que Dios va a machar como que ese nivel de energía. Y verdaderamente Dios no está en ello. Dios no trata como nosotros tratamos. Aun cuando nosotros estamos molestos, no voy a decir que Dios te va a mimar. Tampoco. Porque en mi caso no fue como que, hija, tranquila. Pero fue una voz suficientemente pasible, tanto como para desbaratarme y construirme al mismo tiempo. Estaba quitando de mi altar aquello que yo estaba poniendo. Porque cabe recalcar que yo quería estudiar, porque yo no quería ser alguien mediocre. No era como para darle gloria. Yo quería trabajar porque estaba aburrida. No era como para diezmar. Entonces ese tipo de cosas es como que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, y Él me permitió ver las cosas como yo no las miraba. Entonces fue lo suficientemente pasiva para hacerme entrar en razón que estaba mal. Dios tiene sus cositas, pero no me mimó al mismo tiempo. No nos grita, pero a la misma vez Él sabe cómo tocarnos para que nuestro chip se active y decir, si es que el que está equivocado soy yo. Definitivamente. Y yo quiero, que ya casi estamos culminando este episodio, que ha sido muy interesante. Yo quiero que usted le dé un mensaje a esos jóvenes, o a esos hombres, o a esas mujeres que
que hoy en día están pasando por situaciones que tal vez no las entienden, así como usted en su momento estuvo, que tal vez no las entendió del todo en su momento, perdón, pero hoy en día está caminando bajo las promesas que Dios le habló. Entonces yo quiero que usted le dé un consejo sabio a esas personas que hoy en día tal vez están pasando por esas situaciones que no las entienden, pero Dios tiene una palabra para ellos. Ay, hermano, hermana. Yo sé lo que se siente el sentirse como que querer hacer mucho y no poder hacer nada. Pero allá en tu sentir, allá en aquello que tú crees como que es mejor que yo tenga mi propia alternativa, mi propio plan, antes de esperar el de Dios, no te va a llevar a nada. Te vas a frustrar, te vas a cargar y cansar más de lo que tú piensas. Pero sobre todo, aun si funciona para ti, yo te aseguro que no está construido en una base sólida. Por lo tanto, va a caer. Así que aférrate a Dios, molesto, con ira, emocional, triste, cansado, cargado, como sea que tú estás, lo mejor que tú puedes hacer es aferrarte a Dios. Porque fuera de Él nada somos. Y al final del día, si a Dios no le place, no va a pasar. Por más que probemos, por más que queramos, lo mejor que a ti te puede pasar en esta vida es que el plan de Dios sea el que reine en ti. Te lo digo por experiencia propia. Traté de hacer muchas cosas. Traté de ir en muchos caminares. Y no fue por Él. A mí, no fue por mí. Tuvo que ser por Él. Si no hubiera sido Él, yo verdaderamente no sé ni dónde estuviera. Así que hermano, hermana, te sientes cansado, no sabes dónde ir, tus planes no se están dando, yo te aseguro que es porque un plan mejor está por pasar. Así que aférrate de Dios, que lo mejor que a ti te puede pasar es recibir la guianza del que nunca falla, que el que nunca pierde. Tú puedes discutir con Dios, puedes forcejear con Dios. Aún Jacob quiso hacerlo con un ángel, pero Dios no falla, Dios no pierde. Así que aférrate de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar como jóvenes. Tener un caminar conforme al diseño de Él. Wow. Y yo los quiero dejar con esto. Muchas cosas en nuestra vida que nosotros hemos intentado es porque estamos yendo al lugar equivocado que Dios diseñó para con nosotros. Me llama mucho la atención que dice que Simón Pedro en su momento ya había recibido palabra de Dios, ya había caminado con Jesús, ya había entendido por el cual el propósito él estaba aquí. Pero dice que cuando Jesús se fue con el Padre, después de esos 3 días Jesús regresó, pero dice que también después de que Jesús murió y resucitó, dice que Simón Pedro volvió a lo mismo, a la pesca. Pero dice que Jesús se le apareció de nuevo al encuentro y les dijo: hijitos míos, pescaron algo, y ellos pudieron entender, escucharon la voz de Dios, de Jesús, perdón. Y dice que cuando escucharon la voz de Jesús, ellos volvieron en sí. Y Jesús lo volvió a direccionar a su propósito. Ellos pensaban en volver a lo mismo. No sé qué cosas tú estás haciendo hasta el día de hoy en lo mismo, batallando temporada tras temporada, año tras año, haciendo lo mismo, cuando en realidad Dios te ha llamado para hacer algo diferente. Así que esperamos que este mensaje pueda llegar a tu corazón, pueda llegar a tu mente y pueda tener el efecto que Dios quiere que tenga. Tu historia no termina ahí. Lo que has vivido no termina ahí. Yo creo firmemente que Dios va a terminar tu historia cuando tú ganes la batalla, cuando tú sonrías, cuando tú te alegres, cuando tú entiendas por el cual tú has sido llamado y escogido por Dios. Así que, Isiane, despídelos.
Familia, nos vemos en el próximo episodio. Sigan a The Chosen Podcast en todas las redes sociales. Y a quien quieran ver en el segundo episodio, Sorpresa. déjenos saber. Bendiciones. Bye bye.